En esta demostración usaremos una unidad de reparación Uniseal Ultra UL6 250 UL para reparar una herida de 1/4 de pulgada, 6 milímetros, en la corona de un neumático de automóvil. También resaltaremos los puntos clave para reparar un neumático de camión utilizando el Uniseal Ultra Max UL10 291 UL. Estos son los materiales y accesorios TEC para este tipo de reparación. Para más información sobre las herramientas recomendadas, consulte el capítulo 7 de este DVD o el manual de reparación TEC RM4S. Durante la inspección, localice y marque con un crayón el daño en el exterior. Luego, en el interior del neumático. Retire del neumático el objeto que ocasionó el daño. Verifique el ángulo en el que el objeto ingresó al neumático. Continúe con la inspección y verifique si se presenta separación de lonas. Si se presenta separación de lonas, el neumático deberá ser desechado o enviado a un centro técnico de reparación. La lesna medidora TRT-105 permite que el técnico determine con precisión el tamaño y el ángulo de la herida, minimizando la posibilidad de aumentar el daño. Acá podemos observar que la lesna ingresó a la herida justo debajo de la segunda línea. Esto indica que se debe utilizar el Uniseal Ultra UL6 250 UL para reparar una herida de 1/4 de pulgada, 6 milímetros. Si el ángulo de la herida excede los 25 grados, se debe utilizar el sistema de reparación con parche y tapón. Los ángulos extremos tensionan excesivamente la unión entre el parche y el tapón en la unidad de reparación. Luego de retirar la lesna medidora, limpie la capa de butilo alrededor de la herida con RU Beomatic en aerosol. Con el área aún húmeda, elimine toda sustancia contaminante con el raspador para caucho. Este proceso debe repetirse de 2 a 3 veces para garantizar la remoción de todas las sustancias contaminantes como los lubricantes de silicona utilizados en el proceso de fabricación del neumático. Lo importante a recordar es que el área debe limpiarse. Ubique sobre la herida una plantilla de reparación 111 TM y marque con un crayón alrededor de ella. Esta marca le servirá como guía para el raspado de la capa de butilo. El uso de esta plantilla permite que el área a raspar sea suficiente. Luego, raspe toda el área con un raspador de baja velocidad que no exceda las 5000 RPM. Y una raspa de grano fino que logre un grado textura número 1 o número 2 de acuerdo a las normas de reparación de la RMA. Si la velocidad del raspador excede las 5000 RPM, la superficie quedará quemada, disminuyendo la capacidad de adhesión de la unidad de reparación a la capa de butilo. Una superficie limpia y con una adecuada textura permiten una óptima adhesión. Prepare la herida con un cortador de carburo apropiado, utilizando un taladro de baja velocidad, máxima 1200 RPM. La baja velocidad del taladro evita que el caucho se queme. Siguiendo el ángulo de la herida, perfore desde el interior, en el sentido de las manecillas del reloj. Repita este proceso 3 veces mínimo. Ahora, repita este proceso 3 veces desde el exterior del neumático para asegurar una correcta preparación. Si en un neumático radial de camión la capa de caucho es muy gruesa o hay bastantes capas con cables de acero, la herida debe ser perforada 5 veces en cada dirección. Una adecuada preparación de la herida elimina completamente el daño e impide el crecimiento del mismo. Utilizando un cepillo de cerdas suaves en un raspador de baja velocidad, limpie de derecha a izquierda para retirar los residuos de caucho resultantes del raspado.
Es posible que el proceso tenga que repetirse para estar seguros que los residuos de caucho y acero hayan sido removidos. No use una línea de aire comprimido para limpiar el área raspada, debido a que ésta puede contaminar el área raspada con humedad o aceite. Retire cualquier residuo de caucho o acero con una aspiradora. Cuando utilice un cepillo en la aspiradora, evite tocar la superficie con esta. Si eso sucede, estaríamos contaminando el área raspada. Con una lesna en espiral, cemente la herida con solución vulcanizante 760 desde el interior del neumático en el sentido de las manecillas del reloj. Este procedimiento se debe efectuar de 3 a 5 veces, dependiendo del grosor del caucho. Es importante dejar la lesna dentro del orificio mientras procede con el siguiente paso. Aplique una fina y pareja capa de solución vulcanizante 760 en el área raspada. No aplique solución en superficies sin preparar. Esto podría contaminar el área de reparación. Permita de 3 a 5 minutos para el secado. Tiempo adicional de secado puede ser necesario en climas fríos y húmedos. Mientras la solución vulcanizante seca completamente, remueva el plástico azul del tapón como se muestra, sin tocar la goma del cojín gris. Si se toca la goma de cojín gris, la unidad se contaminará y podría ocasionar fallas en la reparación. Aplique solución vulcanizante 760 a la parte cónica, negra, del tapón únicamente. Esto garantiza una lubricación adecuada para que la unidad de reparación ingrese fácilmente. Asegúrese que las pestañas del neumático estén en posición normal. Retire la lesna en espiral. Introduzca el alambre de Uniseal Ultra en el orificio desde el interior del neumático. Luego, ale el alambre desde el exterior del neumático con unos alicates e ingrese cuidadosamente el Uniseal dentro de la herida desde el interior del neumático. Ale hasta que el parche pegue contra la capa de butilo. No ale demasiado. Esto puede causar hendiduras y una posible rotura del tapón. Una vez colocada con el pulgar, presione la unidad de reparación del centro hacia afuera. Pase el rodillo desde el centro hacia afuera, haciendo presión. En este proceso, se elimina el aire que pudiera quedar atrapado entre el parche y la capa de butilo. Termine de retirar el plástico azul. Presione esa área con el dedo hacia afuera. Pase el rodillo por los bordes del parche y luego repita en dirección contraria. Remueva el plástico transparente del parche. Si usted está reparando un neumático con cámara, aplique Talcotec 706 al parche. Esto previene que la goma de cojín gris se vulcanice a la cámara. Si la reparación se efectúa en un neumático sin cámara, aplique sellador para capa de butilo 738 a toda el área raspada. El sellador para capa de butilo sella poros o filtraciones de aire. Al poco tiempo de haber sido aplicado, el sellador se vuelve negro, indicando que está completamente seco. El neumático puede montarse antes de que el sellador se seque. Luego, desde el exterior del neumático, corte el tapón dejando aproximadamente 1/8 de pulgada, 3 milímetros, sobre la superficie de la banda de rodamiento. El Uniseal Ultra está en su lugar. El neumático está listo para volver al servicio. Los Uniseal Ultra permiten reparaciones libres de fugas, brindando a sus clientes mayor seguridad y un recorrido sin problemas.
Las unidades de reparación Unicial Ultra están diseñadas para brindar seguridad por su rápida y sencilla instalación en neumáticos de motocicletas y automóviles. Las unidades de reparación Unicial Ultra y Unicial Ultra Max están recomendadas para reparar neumáticos radiales o diagonales de camión o tractores agrícolas. Estas unidades de reparación cumplen con las políticas de garantía de los fabricantes de neumáticos, así como las prácticas recomendadas por la industria y superan las pruebas para neumáticos FMB SS 109 y FMB SS 139. El interior de la herida es sellada y vulcanizada por el tapón del Unicial Ultra, mientras que el parche se sella a la capa de butilo. Tanto el parche como el tapón están recubiertos con una goma de cojín gris, permitiendo que estos se vulcanicen al neumático. Además, los Unicial Ultra y Unicial Ultra Max poseen punta de alambre, lo cual facilita su instalación. Los parches tapón Unicial Ultra Max están diseñados para ser utilizados en neumáticos radiales o diagonales por su refuerzo con tejido cruzado en la base. Las unidades de reparación Unicial Ultra y Unicial Ultra Max son la opción preferida de muchos profesionales. Además, proporcionan una reparación rápida, permanente y segura en heridas preparadas desde 3 milímetros, 1/8 de pulgada, hasta 13 milímetros, media pulgada.